Bueno, chicos, ¿me escuchan, chicos? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas Buenas noches. noches, Escucha bien, fuerte y claro. Sí, fuertísimo y señor. clarito. Sí, sí, se escucha bien. Ok, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Para los que me conocen, que primera vez se conectan, mi nombre es Alfredo Arbós. Estamos haciendo un curso que hemos denominado Mecha y Rechazo. Y hoy vamos a dar la clase número 7. Hablaremos del patrón de vela de relleno. Bueno, el contenido de la clase hoy serán los temas: ¿qué es una vela de relleno? ¿Cuál es la característica de ese patrón? ¿Cuándo uno aplica el patrón? Y cómo operar el patrón. Bueno, algunas personas de pronto ya operarán este patrón o han oído de pronto hablar de él. Entonces, para aquellos que no lo conocen, les explicaré qué se trata este patrón, y para aquellos que lo conocen, de pronto algunos tips que yo les daré les permitirán mejorar cuando vayan a operar este patrón de ahora en adelante. Entonces, iniciamos. ¿Qué es una vela de relleno? Es una vela que cierra con mecha en el sentido de la tendencia y que su mecha es cubierta por otra vela en continuidad. En una tendencia bajista, la vela termina con mecha en la parte inferior. En una tendencia alcista, la mecha termina en la parte superior. Entonces, si nosotros tenemos un movimiento bajista y vamos en un impulso y nos sale una vela, llega a su punto. Le agradezco que mutemos los micrófonos, por favor. Cuando la vela llega a su punto mínimo, entra los descompresores dejando una mecha en la parte de abajo. Lo mismo ocurre en un movimiento alcista. No apaguélo así. En este tengo atrás en la computadora. No, Pues déjese ahí, normal. Agradezco silenciar los micrófonos, por favor. No más porque ya estoy aquí metido. Seguimos. Cuando vamos en un movimiento alcista, la mecha queda en la parte superior. Ahora, el cuerpo de la vela que se ingresa, la operación podrá ser igual, menor o de mayor tamaño que el tamaño del cuerpo de la vela anterior. Cuando nos sale esta es la vela del patrón. Nosotros vamos a entrar en continuidad, en este caso bajista. Esperaríamos que un pequeño retroceso y nos vamos en continuidad esperando que la vela que vamos a ingresar a la operación nos rellene esta mecha. Y lo mismo aquí, nosotros vamos en una tendencia alcista, nos sale este patrón y esperaríamos que la vela en la cual vamos a ingresar nos rellene esta mecha. Ese sería básicamente el concepto del patrón, la parte básica. Ahora, las características. El mercado siempre va a rellenar espacio y velas. Nosotros vamos a aprovechar eso. Recuerden que yo siempre desde el comienzo de este curso les he comentado que el precio siempre tiende a rellenar lo que es en estructura, llena esos espacios con vela. Y lo que es en cuerpo de vela como tal, cuando queda mecha, siempre tiende a rellenar la mecha. Esa es la teoría. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprovechar, el espacio de la mecha, que la rellene con un cuerpo, con una vela en el mismo sentido. Ahora, esta teoría solo funciona en tendencia clara, con velas de un mismo color. Tenemos que tener tendencia fuerte. Acuérdense que la mecha es presión del sentido contrario. Si nosotros tenemos un movimiento débil, probablemente se nos venga una vela de reversión. Por eso tenemos que saber que cuando vamos a ingresar en movimiento fuerte. Sea tanto en tendencia bajista como en tendencia alcista. Se debe ingresar siempre en los impulsos y nunca en los retrocesos. Para que el impulso son los movimientos de fuerza y los retrocesos son los movimientos débiles. Los movimientos débiles, perdón. Entonces, también los impulsos en teoría son velas grandes y los retrocesos son velas más pequeñas. El mercado siempre buscará rellenar o sobrepasar las mechas. La mecha la rellena cuando la vela es de la misma dirección. ¿Sabemos? Si tenemos una vela con mecha bajista,
Una vela de color contrario no va a rellenar. Por lógica tendría que ser una vela del mismo color. Ahora, puede tener mecha en el lado contrario, pero debe ser pequeña. Pero si no tiene mecha, mucho mejor. Acuérdense que cuando tenemos mecha, porque del lado contrario, porque la vela empezó de ese sentido. Y después va a cambiar de sentido contrario. Algo que tenemos que tener en cuenta como un tip, que veremos más adelante, que es la operativa se ingresa desde la segunda vela hasta la quinta vela. O sea, hacemos el análisis en la cuarta vela, ingresamos la vela de relleno en la quinta. Si el patrón se da 6, en la vela 6, 7, 8, no ingresamos, porque ya se salió de una de nuestras reglas. Acuérdate que yo opero bajo reglas, entonces, si no me cumple la regla, no ingreso, así se gana la operación. ¿Cuándo no aplica el patrón? Entonces, precaución al tener en cuenta cuando vamos a operar este patrón. Si hay velas entremezcladas, no funciona porque no habría un ganador entre el mercado. Recordemos que nosotros tenemos que ir una tendencia clara. La tendencia clara son movimientos fuertes del mismo color, las velas. Cuando tenemos velas, por ejemplo, blanca, roja, verde, roja, verde, quiere decir que el mercado tiene una tendencia débil. ¿Ya? No entrar en velas que tienen mechas en ambos lados. Si tenemos en un doji que tiene mechas iguales, recuerde que ahí hay equilibrio de fuerza. Y lo que tuvieron en las clases anteriores, se habrán dado cuenta que siempre digo que mínimo una vela cuando tiene mecha debe tener el 50% de cuerpo y 50% de mecha. Si tiene más del 50% es considerar una vela débil. Ahora, no entrar cuando estamos llegando a un nivel de soporte y resistencia. No aplica cuando son mechas pequeñas. No aplica cuando tiene mecha del lado contrario al de la tendencia. Cuando la tendencia tiene velas entremezcladas, que le dije ahorita, y máximo se ingresa en la quinta vela y el análisis se hace en la cuarta vela, como les dije también ahorita. Vamos a ver después de que veamos cuándo aplica el patrón. Veremos unas imágenes que le bajé de los gráficos de Icosion, que es el broker que yo opero. Y luego les mostraré dos videos. Un video con dos estrategias que hice esta mañana, con dos entradas, perdón, que hice esta mañana, que tienen que ver con este patrón. Y después al final, como siempre, estaremos abiertos a preguntas y respuestas. Ahora, ¿cuándo nos ingresamos? Aquí no ingresamos porque la mecha está en la parte de arriba. Recuerden que tenemos que tener mecha abajo. Entonces aquí no aplica el patrón. Aquí tampoco aplica el patrón de lo que les di ahorita. Tiene mecha en ambos lados. Entonces esto es una vela en decisión, lo que vimos la clase pasada. No aplica. Aquí tampoco aplica porque tenemos una pequeña mecha aquí. A pesar de que la mecha está en el sentido del movimiento que es bajita, la mecha es muy pequeña. No se ingresa después de la quinta vela porque se trae nuestro análisis. Entonces aquí tenemos que esta es la quinta vela y recordemos que estamos en la cuarta vela, analizamos la quinta e ingresamos. Analizamos la cuarta, ingresamos en la quinta y aquí se nos pasa por una vela. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas. Entonces estaríamos entrando en la 10ª vela. Se nos salen 5 veces la regla. Entonces, a pesar de que aquí se cumplió, no ingresamos porque ya rompió nuestra regla. Por lo general, todas aquellas personas que ya me han seguido saben que yo siempre cumplo reglas. Yo tengo una regla específica y a pesar de, y lo que está en la mentoría, siempre le digo, a pesar de que el movimiento esté dando lo que estamos esperando, no nos acostumbremos a ingresar operaciones fuera de la regla porque nos acostumbramos y creamos un mal hábito. Entonces, ganamos una operación sí, una no, una sí, y eso es lo que ocurre con frecuencia. Entonces, siempre que nos cumpla un patrón, ingresamos. Si no cumple el patrón, la dejamos pasar. Entonces, siempre que están bajo la regla de nosotros, ingresamos. ¿Todas se van a ganar? No. Pero sí te puedo asegurar que un 80% lo podremos ganar. Pero si ingresamos en una operativa que están fuera de la regla clara que tenemos, te puedo asegurar que siempre estarán 50-50 y nunca subirán la cuenta. Siempre estarán ahí que suben y bajan, suben y bajan. No queman cuenta, pero tampoco la suben. Entonces, siempre los invito. Quiten esos malos hábitos de que saben que tienen una regla específica, las incumplen porque ven que la operación se está cumpliendo o tiene el sentido al que ustedes le están dando. Porque eso no lo deja prosperar, no lo deja avanzar. Aquí, no opera una operación en esta vela.
¿Cómo operar el patrón? ¿Cuáles son los análisis que tenemos en cuenta para ingresar la operación? Solo buscar velas con dirección a la tendencia principal. Entonces, tenemos una tendencia principal bajista y tenemos una tendencia secundaria bajista. Entonces, nos vamos en la tendencia secundaria y la tendencia principal. Esperamos que se cumpla el patrón, que ya sabemos que tiene que tener la mecha en la parte inferior si es bajista y en la parte superior si es alcista. Y que tenga una mecha pequeña en la parte superior, preferiblemente que no tenga mecha. La confirmación del patrón con la vela con mecha. Una vela normal, el tamaño de la mecha debe ser a la mitad, o sea, el 50%, porque siempre lo he dicho. En una vela grande, la mecha puede ser un poquito más grande. La mecha puede ser más de la mitad, siempre y cuando tengamos una vela de volumen alto, volumen grande y adicional que tengamos un movimiento fuerte. Por lo general respaldado con mechas del mismo grande. Si es una vela grande es mucho mejor no operar en otras estrategias. Ejemplo, si el patrón está cerca de un nivel de soporte y resistencia porque puede rebotar en la vela, puede rebotar la vela en el nivel. Recuerden que siempre les he dicho que cuando nosotros metimos una operación y estamos cerca de un nivel, por lo general, casi siempre, cuando el nivel le tocaba antes de los 30 segundos, tiende a devolverse el precio porque tiene casi 40, 35, 45 segundos para que la vela se vuelva en nuestra contra. Entonces, lo ideal es no operar. Siempre digo que cuando operamos continuidad siempre vámonos entre niveles, nunca cerca de niveles, sino alejado de los niveles. Si hay patrón 6x1 es mejor no operar porque hay choque de patrones. Entonces tenemos el patrón 6x1 que es reversión y tendríamos este patrón que es de relleno que sería una vela de continuidad. Como teníamos anteriormente, se ingresa al máximo la quinta vela y el análisis de la cuarta. Le he hecho recalcado esto 3 veces porque de pronto más adelante alguno que se anima a operar este patrón vaya a pasar en el canal de Telegram operativa después de la quinta vela. Si es un doji, no lo cuento. O sea, lo marco como 0. O sea, que si yo tengo 4 velas, tengo un movimiento bajista, tengo 4 velas rojas y tengo un doji en el intermedio de esas velas, ese doji para mí no me cuenta. O sea, que el patrón se cumple. Porque una vela que en sí misma no tiene fuerza. O sea, aquí podemos tener unos escenarios en los cuales el patrón sí se cumple, en los cuales debemos ingresar. Una vela grande de impulso, que es la vela 1, esta, tenemos aquí. Tenemos una vela grande con mecha, que es bajita. La mecha también es bajita. Se ingresa en la tercera vela, esperando que rellene esta mecha. Y aquí entonces tenemos tendencia bajita, cuerpo rojo, lo que tenemos en el gráfico rojo y verde. Hay otras personas que lo tienen blanco y negro, otros lo tienen azules. Pero nosotros como por lo general trabajamos verde y rojo, entonces tendríamos cuerpo rojo y mecha bajista. Entonces tenemos las condiciones del patrón, no tenemos mecha en la parte superior. Entonces sería un momento ideal para ingresar a la operación. Aquí un gráfico de IQ, estamos en la tercera vela, o sea que estamos dentro de las velas máximas para ingresar a la operación. Y aquí hay una vela que nos hace relleno de esta mecha, inclusive la supera. Hay otro que no lo expliqué allá, pero es bueno tenerlo en cuenta y no lo he encontrado de pronto en otros canales o otros que muy pocos lo utilizan también en otras academias, pero ahorita que se cumple y lo he utilizado yo y me he dado cuenta bajo mi experiencia. Bueno, una vela en contra pequeña, que es una vela que yo no digo retroceso, sino un descanso del precio. Lo llamaría un retroceso cuando hay 3, 4, 5 velas, pero como es una sola vela, es un descanso del precio para después continuar su movimiento. En este caso, su movimiento bajista. Entonces me aparece una vela de retroceso, me aparece el patrón, ingreso a la operación. Entonces tenemos aquí una vela doji, una vela de retroceso, descanso del precio, aparece el patrón, pero el pequeño retroceso en la mecha y espero que la vela donde ingrese en la operativa rellene la mecha. Miremos que aquí en esta parte no tenemos mecha en la parte superior de esta vela del patrón.
Como le había dicho anteriormente, cuando tenemos una vela doji, esa vela doji no cuenta, es 0. Entonces tenemos 1, 2, 3 velas. Estamos entrando en la cuarta, analizando la tercera, la cuarta ingresamos. Entonces esta vela para nosotros es una vela nula. ¿Ya? Es una vela que no se tiene en cuenta. Ahora veremos un video donde les mostraré 2 operativas que hice esta mañana. ¿Están viendo el gráfico, compañero? Sí, Alfredo. Sí, señor, perfecto. Ok, Sí, profe. listo. Movimiento de las velas. No me ingresó por eso que no hubiera hecho una fecha. Como no me respecto al punto de entrada, me respetó la fecha, la fecha anterior, donde se mantiene la fuerza así. Esta vez la mecha me queda superada por acá, abajo de esta mecha, que era de Sabalaz. Tenemos 2 operaciones seguidas, mucho tiempo, está lleno de velas. Creo que la explicación va a seguir. Quizás así. Profe, no se escucha muy bien. También encontrarán un link que los llevará a un canal de Telegram. También encontrarán en la descripción del video que he denominado el curso de mecha y vela, perdón, mecha y vela de rechazo. Espero que les pueda interesar. Se va para nuestra operativa del día a día. De que arrancamos desde cero hasta ya lo más avanzado que tiene que ver con rechazo de las mechas como tal. Pero que conocemos más. Chao, chao.
El video salió con, estoy viendo, salió con el volumen bajito. Entonces cuando lo suba a YouTube, en a subir el volumen del PC o del celular para poder escuchar la narrativa o el análisis de las dos operaciones. ¿Correcto? Bien, Listo, Alfredo, profe. perfecto. Ok, entonces ya ahí le pido disculpas, estoy viendo que cuando grabo sesiones en vivo siempre sale con el audio bajo, ya me lo han comentado también, lo mismo incluso en los videos de YouTube. Si tengo que tener en cuenta cambiar donde grabo los videos de estudio. Pues mira, como tenemos todavía tiempo suficiente, de pronto como unos 20 minutos, que se acabe el Zoom. Aquellos que tengan de pronto alguna duda, pueden hacer por el chat o pueden hacer a través del micrófono, relacionado con la clase que vimos hoy. ¿Correcto? ¿Ya conocían este patrón o primera vez o ya? Sí, una grabación, esas dos operativas la hice esta mañana. La hice para que pudieran observar como la parte complementaria entre lo teórico y lo práctico. Ok, Edgar, primera vez. Cuando hay un momentum y hay un descanso del precio, el conteo del 6x1 se reinicia o no, dependiendo de la vela, del tamaño de la vela. Si es una vela grande, cuenta. Si es un doji, no cuenta. Así como lo dice. O igual el doji en un 6x1 también es lo mismo como lo expliqué yo ahorita con este patrón. Si es un doji pequeño que no tiene cuerpo suficiente, es una vela neutro. Entonces, y si es de color gris, mucho mejor. No cuenta, eso vale 0. Entonces, esa sería una vela nula. Una pregunta, ¿por qué otros patrones no es recomendable usar? ¿A qué otros patrones nos recomendaría usar? Existen cantidad de patrones, existen el 6x1, ya lo expliqué en una clase anterior, está el patrón pequeño, mediano, grande, está el patrón inverso, grande, mediano, pequeño, está el martillo, el pin bar, la vela envolvente. Son patrones que yo por lo general tengo en cuenta. ¿Ya? No me fijo como siempre en el patrón como tal, sino en su formación de vela. Internet encontrará una cantidad de libros, en YouTube también, pero básicamente son los patrones que yo por lo general utilizo. ¿Ya? El patrón 6x1 funciona muy bien. Yo en una época lo usé. Uno de pronto de los patrones cuando comencé a ser rentable, el 6x1. Que traje bastante hasta que lo logré dominar. Y también es un patrón que funciona mucho. Y me pregunta por el chat también. Creo que verá que se puede sacarle una captura de pantalla a una de las operaciones que hizo y explicar la entrada. Este Zoom será subido a YouTube, posiblemente mañana o el día miércoles. Si cuando lo suba y lo están reproduciendo, el audio es deficiente y no logran de pronto ver que la explicación se hace totalmente clara o poco audible, le pueden tomar una captura y la pasan por el canal y yo con mucho gusto le haré la narrativa de pronto con un audio o posiblemente con un texto, dependiendo si me es muy corto, muy largo la retroalimentación, no habría ningún problema.
Profe, ¿podría indicarnos cómo es la formación de esas velas con mechas? Por lo general no se conforma, por lo general cómo se forma. Recordemos que nosotros vamos a buscar velas que no tengan mecha en la parte de arriba o en la parte de abajo, dependiendo la mecha que vamos a ingresar. Confírmeme, ven el graficador en el cuadro. Sí, claro. Ok, entonces supongamos que nosotros vamos en un movimiento, vamos a suponer, nosotros vamos en un movimiento alcista. Sube la vela, se nos devuelve. Tenemos que ver movimiento, vemos movimiento alcista, retrocede despacio y sube con fuerza. Retrocede despacio, subimos con fuerza. Entonces cuando vemos que retrocede, nos cumple los 60 segundos, nos dejó una mecha. Recordemos que yo siempre filtro la operación porque la operación cuando ingresamos a apertura de vela pues se nos puede devolver porque esta mecha es un impedimento al precio. Entonces si yo ingreso cuando la vela se forma automáticamente al alza, me toca la mecha, esta mecha, y el precio me puede rebotar a la baja. Entonces llega aquí, rebota, no me deja pasar y en el último me queda así, de color rojo. Entonces perdemos la operación. Por eso yo por lo general no ingreso a la operación en apertura de vela cuando tiene mecha. Porque puede ocurrir, inclusive sin mecha, si arriba encontramos un nivel, toca el nivel y con fuerza nos puede cambiar el color de la vela. No lo hago por lo general. Tengo que tener un nivel cerca, lejos, en este caso por aquí, que esté súper lejos, para yo ingresar a apertura de vela. Y tengo que tener otras condiciones de momentum y otras cuestiones más, para poder ingresar a apertura de vela. Esta vela, si esta vela se me forma a mí, supongamos, la vela cuando se forma así, despacio. Se forma despacio. Tiene también despacio, le toca dificultad al subir. Tiene dificultad al subir. Y me hace esto, movimiento bajita con fuerza. Esa vela cuando termine va a tener fuerza bajita a pesar de que tengo mecha. Entonces, la vela me sube despacio y me va haciendo esto. Va haciendo fuerza bajita y va subiendo. A pesar de que la vela está subiendo, también está haciendo fuerza bajita y cada vez la fuerza es más, se ve el movimiento más fuerte hacia abajo que hacia arriba. Más movimiento hacia abajo que hacia arriba. Pero me está subiendo, pero me está haciendo este movimiento brusco hacia la baja. Si me queda con mecha, hay que tener cuidado porque ese movimiento que me está produciendo hacia abajo, posiblemente la vela siguiente puede llegar aquí y rebotar. Llegar aquí y rebotar y quedar así. Entonces, esta vela, bueno, se nos forma a nosotros, tenemos que tener presente que esta vela debe subir con fuerza. Mostrarme fuerza. Es que cuando nosotros empezamos... Mande. Por favor, silenciemos los micrófonos. Cuando la vela inicia, la vela tiene que darme un máximo y un mínimo, como si fuéramos una tendencia. Entonces, lo que le comenté en la clase pasada, me hace un impulso cuando inicia la vela, me da un retroceso pequeño, menos de... O sea, no puede llegar a la apertura de la vela. Hace un impulso, rompe la mecha que nos dejó el movimiento anterior de retroceso. Retrocede despacio, sube con fuerza. Siempre nos tiene que ir rompiendo la mecha que nos va dejando. Va dejando una mecha aquí. El movimiento siguiente no debe romper esa mecha. Retrocede. Y el movimiento siguiente nos tiene que romper la mecha que nos va dejando. Entonces tenemos un movimiento siguiente y nos tiene que romper esa mecha y así sucesivamente. Si esa vela llega hasta aquí, me deja una mecha aquí. Este movimiento está aquí así. No me está llegando a romper la punta de la mecha que dejó. Los compradores no tienen fuerza. Recordemos que cuando el precio tiene fuerza, me tiene que hacer esto. Tiene que hacer impulso, retroceso,
impulso, retroceso, impulso. Siempre me tienen que ir rompiendo la mecha. Retrocedo un poco, me rompe la mecha. Retrocedo un poco, me va rompiendo la mecha. Si no lo hace, el precio está perdiendo fuerza. Siempre nos tenemos que preguntar, ¿por qué el precio no está rompiendo la mecha? Porque el precio no está llegando a su máximo, que es la mecha. Eso nos está indicando que el precio está perdiendo fuerza, alcista. Entonces, el hecho de que la vela no termine con una mecha en la parte superior y no tenga mechita en la parte inferior, podemos perder la operación si no tenemos en cuenta su formación. Sin embargo, si nosotros tenemos un nivel que está suficientemente lejos y adicional tenemos varias velas del mismo color que nos están respaldando y tenemos que la tendencia principal es alcista y estamos ingresando en una tendencia secundaria y estamos viendo que las velas anteriores tienen fuerza, es muy difícil que una vela se revierta, un movimiento tan brusco, tan prolongado o con fuerza se revierta de forma repentina. Siempre necesitará primero perder fuerza para poder devolverse. Si usted lanza una pelota al aire y no encuentran una pared o no encuentran un obstáculo, cuando llegue la inercia, o sea que se rompa la fuerza con la que fue lanzada esa pelota, es cuando se devolverá otra vez al suelo. Mientras tanto ya seguirá su movimiento. Entonces lo mismo aquí, si necesitamos un movimiento fuerte, no será devuelto, si no encuentra ningún obstáculo grande, no será devuelto de la nada. Tiene que encontrar un obstáculo fuerte, una punta de mecha, un nivel que haga que el precio retroceda. De lo contrario, el precio va a ser difícil que retroceda. Entonces hay que tener en cuenta esas partes. Correcto. ¿Alguna otra duda? Creo que el Zoom ya se va a acabar. Si no tienen más dudas, terminamos el Zoom por aquí, por el día de hoy. Si hay una operación, algo se me va a ir, me están diciendo aquí. Si yo tengo una operación aquí, que esta vela me quedó con mecha aquí, me quedó una vela con mecha, y yo ingreso esta operación aquí, ingreso esta operación aquí, y aquí me queda otra vela con mecha, no la ingresamos seguida, tenemos que esperar por lo menos 7 minutos para volver a ingresar una operación con este patrón y con cualquier otro patrón, siempre se lo recomiendo. Siempre esperar un tiempo prudencial. Por lo general, la regla de oro en el trading son 7 velas. Entonces, si yo tengo esta vela con mecha y la ingreso aquí, la gano, y me sale una vela siguiente con mecha, no aconsejo ingresar esa vela aquí. Porque ya nosotros ingresamos ese patrón hace 2 velas atrás. Entonces, esperemos mínimo unas 7 velas. Entonces, en este caso sería un nuevo impulso, ingresar en el impulso siguiente. Esa sería de relleno, ¿no, profe? Correcto. De relleno. En la próxima clase hablaremos de cómo haríamos para ingresar después de esta vela. La vela rellenó y dependiendo de cómo esa vela rellene, ingresaremos la operación. En ese ejemplo, profe, ¿el relleno tiene que ser automático o puede ir rellenando poco a poco y luego ya subir? Es correcto. Nosotros tenemos una mecha aquí. Nosotros tenemos 60 segundos. La vela puede llegar aquí. Y ya se mantiene aquí, siempre y cuando no me baje. Porque si me baja para acá, yo no ingreso. Pues si yo veo que ya está subiendo aquí, así sea despacio, pero me mantiene aquí, que lo ideal es que me rompa la mecha, que es la que me va a garantizar que el precio no se me va a devolver. Si yo veo que la vela me está haciendo aquí, me retrocede de paso, yo la ingreso aquí, la vela vuelve, impulsa con fuerza y se mantiene aquí, y cierra aquí, yo la gano. Entonces la vela me puede quedar así, me puede quedar así, o la vela que termina me puede quedar así, sin mecha, o con una mecha pequeñita. Entonces, en la próxima clase, en la 8, les explicaré qué pasa cuando nosotros observamos, cuando las velas quedan, después de la vela que nosotros vamos a ingresar, nos quedan en este sentido, así. Si nos quedan dependiendo cómo nos queden,
rellenando la mecha con el cuerpo o no la rellene, sino iríamos en continuidad en reversión. Esa será la próxima clase. Entonces, en eso Ese patrón se ve bastante. ¿Cómo? Ese patrón se ve bastante. Sí, se ve bastante. Se ve con mucha frecuencia. Si dominas esto, con esto se puede ser rentable. Siempre le digo que con una sola estrategia se puede ser rentable. Nosotros con este patrón, si lo dominamos, y el patrón que es siguiente a este, que es dependiendo de cómo termine la vela, cuando la ingresamos, podemos saber si nos podemos ir en continuidad o en reversión. Si dominas este y dominas el siguiente, pueden hacer dos operativas en continuidad, o sea, como si fuera vela a vela. Una vela y a la vela siguiente ingresamos la operación. Entonces, dependiendo de unas características como las que vimos hoy, entonces sabremos si nosotros nos podemos ir en continuidad o nos podemos ir en reversión. Entonces sería de pronto el complemento de esta operativa. ¿Alguna otra duda? Nos queda un minuto. No, profe, muchas gracias. Claro, profe. Ok, correcto. Bueno, no siendo más, hay una oportunidad de puedan practicar este patrón. De pronto los que lo conocen, de pronto le di algunos tips adicionales. De pronto que no encontrarán por ahí por los libros o no han encontrado en YouTube y le puedan ayudar a complementar la operativa y mejorar esta estrategia y poderla hacerla un poco más efectiva, aumentar la efectividad. Y para aquellos que no la conocían, de pronto tengan una oportunidad de practicarla en demo. Siempre en demo, hacer backtesting, verificar hacia atrás del gráfico, en lo histórico, en qué patrones, en qué velas, en qué pares se da más, a qué hora determinada se puede dar más. Y en base a ustedes a eso pueden ir haciendo sus pruebas piloto en demo. Y si ven que les funciona, la podrían hacer en real. Y como les comento, la pueden complementar con la estrategia que les voy a comentar con el favor de Dios la clase siguiente, que será la complementación de esta estrategia como tal. Bueno, siendo más, nos vemos. Ya saben, para aquellos que vean este video, después se ha subido en YouTube, hay un canal en Telegram y dejaré el link